cierren los ojos y recen, y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Una de las frases de los nativos americanos durante la guerra que tuvieron contra los colonizadores. Las guerras apaches son una de las más emblemáticas que caracterizaban el salvaje oeste durante el expansionismo estadounidense en el siglo XIX. Pero es por esa razón que la mayoría ve a las guerras indias como algo que solo sucedió en Estados Unidos, pero lo cierto es que también en México se libraron estas guerras, y el día de hoy veremos sobre las guerras apaches en México, uno de los conflictos más largos que se han dado en territorio mexicano. Antes de comenzar, los invito a pasar por mi nuevo canal, Mundo Curioso y Más, donde veremos videos de temas poco conocidos del mundo y de la naturaleza. Les dejaré el link del canal en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Las guerras apaches no fueron el único conflicto bélico que libró México contra las poblaciones nativas. También se venían dando las guerras del Yaqui, las guerras navajo, las guerras de castas, entre otras. Pero contra los apaches sucedió más en los estados de California, Nuevo México, Texas, Sonora, Chihuahua o Coahuila. Las guerras contra los nativos en territorio mexicano tienen su origen desde la llegada de los primeros conquistadores españoles, ya que desde 1525 se dieron muchas expediciones al norte, donde tendrían contacto con las tribus nativas. Desde el Valle de México, tropas españolas con aliados tlaxcaltecas y mexicas se enfrentaron contra los nativos del norte. Durante las siguientes décadas, los colonos españoles, mestizos e indígenas del Valle de México empezarían a colonizar esas tierras. Es por eso que la guerra contra las tribus apaches en territorio mexicano empezó desde el año 1600 y duraría en los siguientes siglos hasta la independencia de México, un largo conflicto que dejó miles de muertos en el tiempo que duró. Durante el virreinato de la Nueva España, que duró 300 años, la migración a los territorios del norte fueron poco explorados y poblados, esto por el temor de los ataques que hacían los apaches a los colonos, y aunque estaban en conflicto, la vida seguía normal para los apaches con sus tradiciones y la cacería del búfalo, que era sagrada para ellos, y es que a pesar de lo peligroso que eran, ya fuese con los extranjeros o con otras tribus rivales, eran respetuosos con la tierra que les proveía. El gobierno virreinal intentó una medida tras otra para detener las terribles incursiones, ya que entre 1771 y 1776 causaron la muerte de más de 1.600 personas, sin contar soldados, viajeros o cautivos. Esto hizo que muchas poblaciones se convirtieran en pueblos fantasmas. En 1786, el virrey Galvez propuso una guerra contra cada tribu hasta que se vería forzada a pedir la paz, una guerra cruel donde el ejército virreinal tuvo que combatir por décadas contra los apaches y demás tribus. En muchas ocasiones, las guarniciones eran atacadas por cientos de guerreros, donde asesinaban a casi todos. Pasaron los años y para 1810 empezó la independencia de México, lo que hizo que gran parte del ejército realista se concentrara en el centro del país. Pero para el año de 1821, México consolida su independencia tras derrotar a los españoles. Una de las herencias que obtuvo tras independizarse fue el conflicto con los apaches en el norte del país, por lo que ahora sería la guerra entre la nueva nación mexicana contra las tribus nativas, que duraría otro siglo más. En 1831 comenzó la sublevación a gran escala, extendiéndose gradualmente por Sonora, mientras el gobierno de Chihuahua tomó medidas urgentes con el envío de tropas a diversas direcciones. Sin embargo, en 1832 se aceptaron la oferta de paz de los indígenas e incluso permitiéndoles conservar el ganado robado y el resto del botín obtenido. De hecho, en una ocasión, la capital de Chihuahua se vio amenazada, ya que muchos de los ataques eran contra la población civil, donde los apaches se robaban en su mayoría caballos, armas y ganado. Esto hizo que entre los años 1821 y 1846 la migración mexicana al norte del país, incluidos los de Nuevo México y Alta California, fuera muy poca, por ser un territorio árido, muy lejano de las grandes ciudades y por el temor de los ataques. Esta fue una de las principales causas por la que México no enviaba colonos al norte del país, y fue aprovechado por los colonos estadounidenses que se empezarían a asentar en Texas, que unos años después llevaría la guerra con el país vecino en 1846. Los apaches combatieron abiertamente en muchas ocasiones contra el ejército mexicano, exhibiendo tácticas con la debida coordinación de caballería e infantería, así como de arqueros y lanceros, muchas veces en ataques rápidos o en ocasiones dándose duras batallas donde participaban cientos de guerreros. Por un lado, México trataba de controlar esos territorios para fomentar la colonización. Estaban las tribus nativas que defendían sus tierras ancestrales, ya que en los Estados Unidos la guerra contra los apaches estaba peor. Miles de ellos murieron en su mayoría por enfermedades traídas por los estadounidenses y el hambre, ya que tanto México como Estados Unidos se aliaron para luchar contra los nativos. Una alianza que duró hasta el fin de la guerra, a pesar de lo mal que se llevaban, después de que los estadounidenses le quitaran la mitad de su territorio a México. Si en México la guerra contra los apaches era fea, en Estados Unidos era peor.
Después de la Guerra Civil de 1865, se dio una gran migración al oeste y se planeaba construir un ferrocarril que conectara las costas del Atlántico hasta el Pacífico, pero ese tren pasaría por el territorio de varias poblaciones nativas que estaban en contra. Una de las tácticas para erradicar a los indígenas fue acabar con su principal fuente de alimento, el búfalo. Es así que mataron a millones de búfalos con el fin de obtener su carne, piel o huesos. Los nativos quedaban devastados al ver cómo el camino habían cientos de bisontes muertos. Esto produjo una gran hambruna entre las poblaciones nativas. La guerra con los apaches siguió, y en su desesperación, los estados mexicanos pusieron precio a las cabezas de estos. Ofrecían hasta 100 pesos por cada cuero cabelludo masculino y la mitad por los femeninos. Durante la segunda intervención francesa, el gobierno mexicano movió la capital al norte, actual Ciudad Juárez. Esto hizo que miles de soldados franceses se movilizaran al norte, pero muchos morirían por los ataques de los apaches, mientras que los belgas, que llegaron al norte, sufrían de las inclemencias del desierto y del miedo de ser atacados igual por esos guerreros montados a caballo. Con el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano en 1863 por los franceses y conservadores mexicanos, trataron de colonizar los territorios del norte, fomentando la migración de extranjeros como de austriacos, franceses, estadounidenses e incluso de confederados de la Guerra Civil, pero poco se pudo por lo antes mencionado. Gran parte del norte estuvo desolado y poco poblado, algo bueno para la flora y fauna de la época, pues actualmente muchas de ellas están en peligro de extinción. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, conocido como el Porfiriato, se trajo un tiempo de paz al país, donde se vio el crecimiento económico, pero durante su gobierno se libraron varias guerras contra las tribus como los mayas, los yaquis, los apaches, entre otras. Y de hecho, durante la Revolución Mexicana, muchos apaches y otras tribus se unieron al ejército revolucionario que participaron en varias batallas. A pesar de los siglos que duraron estas guerras indias, se sabe que la guerra contra los yaquis acabó hasta 1929, con los apaches en 1915 y la guerra de castas en 1901. Actualmente, varias de estas poblaciones nativas de México siguen conservando sus tradiciones y cultura local, pues es algo que defendieron durante siglos. Los conflictos de las guerras indias son muy extensos, por lo que dejamos el video hasta aquí por el momento. ¿Qué te pareció? Déjamelo saber en los comentarios, y si quieres más contenido, te recomiendo ver estos videos. Hasta la próxima.